muchísimo gusto recibir aquí en Contenido 360 a uno de los personajes que más sabe de historia en el país, uno de los intelectuales más importantes, el señor Lorenzo Meyer. Muy buenos días, señor, ¿cómo está? Pues gracias por la introducción, aunque no me la creo. Nunca sabrá nadie suficiente sobre el proceso histórico de este país o sobre cualquier otro. Así que simplemente intento, pero no llego a alcanzar lo que a mí me gustaría sobre el pasado de nuestro país. Pero en fin, vamos al presente. Vamos al presente. Y bueno, yo le quería preguntar, y empezamos en esta plática, y el motivo de nuestra llamada es: históricamente, esta elección tiene muchos vistos de que pues va a ser histórica por muchas situaciones. No podemos hablar mucho de datos, de nombres o lo que sea, pero sí podemos hablar del contexto histórico que que tenemos como antecedente, y sobre todo lo que podemos esperar para este próximo domingo, un día importante sin duda alguna, que todo mundo pues está como muy al pendiente. Y yo le decía, hay mucha gente que tiene como el ánimo, el espíritu de que hay la posibilidad de un fraude, pero ¿hay antecedentes de esto, don Lorenzo? ¿Qué es lo que en su punto de vista, qué podemos esperar para este próximo domingo 1 de julio? Más bien hay que preguntar si hay algún antecedente de una elección sin fraude. Y podemos remontarnos a la primera, a esa de los, ya no estoy bien seguro si fue 1813 o 1814, cuando, de acuerdo a las disposiciones de la Constitución Liberal de Cádiz, que surgió al calor de la invasión francesa de España, a la ausencia del rey y a una preponderancia de los liberales, resulta que se creó la ciudadanía en España y en el imperio español en América, y de repente todos, casi todos, los que vivíamos en esta nueva España, bueno, vivían, yo todavía no, sí, aunque ya tengo mis años, se hicieron de la noche a la mañana ciudadanos, salvo los negros, los que tenían ascendencia africana. Uh-huh. Y porque España no quiso liberarlos y hacerlos ciudadanos, porque en Cuba eran la mano de obra principal y no podían desprenderse de ella. Uh-huh. Consideraban que era un gran negocio. En fin, el punto es que esa elección se llevó a cabo en algunas ciudades mexicanas, entre otras la Ciudad de México, y ganó la oposición. Rarísimo. Uh-huh. Luego el virrey prohibió ya las elecciones, pero ese antecedente vale la pena recordarlo. Quizá porque no había experiencia, ganó una elección más o menos limpia. Luego ya no las hubo limpias en todo el siglo XIX. Nada más hay que pensar en las elecciones bajo Santana o las elecciones bajo Porfirio Díaz. Uh-huh. Y luego viene la Revolución Mexicana, llega la creación de una fuerza muy imponente, capitaneada por los sonorenses, y la creación del Partido Nacional, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, y elecciones sin contenido, con fraude y sin contenido. Es la elección de, pongamos, Pascual Ortiz Rubio, la que ganó el mismo Miguel Alemán, el cachorro de la revolución. Pero la de Ávila Camacho, uh-huh, tuvo sus fraudesotes. La de Alemán ya no hubo tanto fraude porque ya no había mucho que fraudear. Elegir. Que fraudear a Ezequiel Padilla, pues no tenía mucha fuerza. De todas maneras, un poco de fraude no viene mal. Y luego la de Enríquez Guzmán en 52, allí sí que hubo fraude. Luego ya no tenía mucho sentido el fraude porque no tenían sentido las elecciones hasta 88, allí sí se volvía a presentar el fraude, y de ahí para el Real andamos a caballo entre la esperanza de crear una estructura política que tenga el voto como base de su legitimidad,
y el fraude, y no puede ser de otra manera. Después de la del 2006 y después de la del Estado de México del año pasado, suponer que no hay fraude es también cosa de querer creer en fantasías. La del Estado de México, que le dio el triunfo a Del Mazo, al PRI y a Del Mazo, y si eso no fue una elección cargada de fraude, entonces yo ya no sé cómo se define fraude. Así que sí, tenemos en el trasfondo de esta elección de el próximo domingo, pues el año pasado, no necesitamos ir muy lejos, que hay la sombra del fraude. Bueno, pues la camioneta con pacas de billetes que se descubrió en la Ciudad de México por accidente, por azar, o a lo mejor alguien dio el pitazo, pero iban varias pacas de billetes al domicilio del PRI, que es Insurgentes Norte número 59, aquí en la Ciudad de México. Así que sí, hay razones para suponerlo. Y en el propio discurso de algunos de los candidatos, donde decían, las encuestas están en contra, pero verán cómo se hace el milagro. Bueno, pues el milagro tiene que estar basado en alguna maniobra de compra de votos o algo parecido. Sí, entonces sin duda alguna estamos en un momento histórico y claro, la mula no era arisca, como vulgarmente se dice, sino que la hicieron, y el fantasma del fraude, pues en algunas personas está muy presente y en otras pues el INE ha manifestado que están listos, y no solamente eso, sino que tendremos resultados a partir de las 8 de la noche hora de México, ya habrá las encuestas, todo esto, y pues tendremos una situación más claridosa, porque también se había hablado que no iba a validar ningún tipo de resultados con esto del PREP, y ya después el INE dice, no, vamos a tener ya para las 11 hora de México, 11 de la noche, ya vamos a tener los primeros resultados y ya habrá tendencias. El INE puede decir eso y podría decir muchas otras cosas más, pero tiene su historia, y tiene su historia reciente. El INE y sobre todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también nos aseguran la limpieza, pero ellos nos dieron el candidato independiente que no cumplió con los requisitos que ellos mismos habían puesto. Entonces, el tribunal ya inapelable que nos da un candidato que resultó ser una pifia y que no cumplió con los ordenamientos, que quizá los ordenamientos eran excesivos, sin duda, que debieron de haber sido distintos posiblemente, pero el punto es que un tribunal avala la candidatura de alguien que no cumple con los requisitos según la propia estructura legal en que están desarrollándose estas elecciones. Así que no es posible con toda honestidad suponer que no va a haber fraude. Probablemente una hipótesis es que el fraude se va a intentar a nivel local, porque a nivel nacional ya sería un escándalo nacional e internacional. Si uno revisa someramente las noticias sobre la elección mexicana que se dan en el extranjero, que no son muchas porque tampoco les importa gran cosa al resto del mundo, pero hay noticias, y entonces se tiene que las encuestas, el montón de encuestas que tenemos, algunas de empresas más o menos buenas, otras de empresas pésimas, todas van en el mismo sentido, todas apuntan en el mismo sentido. Así que probablemente a nivel nacional haya un cierto blindaje, no por el INE ni por el tribunal, sino por el simple hecho de que la opinión de quienes responden a las encuestas es muy contundente, y esa contundencia puede que sea la defensa
contra el fraude. Pero si uno lee, por ejemplo, el periódico El País de hoy, El País, ese periódico español que también se publica en México y que tiene más noticias sobre México que que la misma Madre España, nos habla de una oficina encargada de hacer fake news para introducirlas en el mundo del ciberespacio, en donde el periodista, que no da su nombre, pero dice que fue contratado por una empresa que tiene su oficina en Santa Fe, en la Ciudad de México, se dedica a cobrar muy bien, pero muy bien, por estructurar noticias falsas que parezcan reales e introducirlas en la campaña electoral vía los medios electrónicos, las redes sociales, etcétera. De su punto de... Cobran, por ejemplo, 5 millones por hacerle su campaña de noticias falsas a un aspirante al Senado. De su punto de vista, maestro, este tipo de nuevas modalidades del mapachismo, otra figura pues muy mexicanizada, esto de hacer trampa, de hacer un poquitito de enredo, de confundir, de su punto de vista, ¿debería estar penalizado en el futuro o es parte de la libertad de expresión? No me queda claro. No soy, nunca fui muy bueno en las pocas materias que tomé sobre derecho. A mí el derecho me parecía que era una irrealidad y yo me centraba en tratar de entender la política real, el realismo político como enfoque teórico. Y el derecho lo pasé casi lo poco que tuve que ver con él, obligado por las circunstancias. No soy bueno para determinar hasta dónde podrían y deberían prohibirse. Pero como dices, yo no creo en fantasmas, pero de que los hay. Y yo no sé muy bien cómo está la estructura legal, pero de que esto es... un mercado en donde se producen noticias falsas a petición del cliente y quien las hace, en este caso el periodista que está siendo entrevistado por otro periodista que sí dice su nombre, pero la fuente de la información dice, a mí me daba pena, me sentía yo mal por estar haciendo estas noticias, pero pagaban muy bien. Hay ahí una parte de ética que el marco legal no contempla, pero mientras haya personas dispuestas a venderse, bueno, en un ambiente tan corrompido como el de México, que es una corrupción endémica, histórica, pues es muy difícil de combatirlo. Pero en fin, volvamos al punto principal. La elección es histórica, sí es histórica, porque contiene algunos de los elementos reales, profundos de la democracia electoral, no de la democracia en general, que esa no sé si algún día la alcancemos, pero la electoral es interesante. Requiere más o menos una libertad para que los candidatos de oposición en particular puedan desenvolverse. Bueno, en unas ocasiones, en el pasado no muy lejano, no existía esa libertad, y sobre todo en los estados. Ahora más o menos está vigente y la oposición puede organizarse, manifestarse e incluso terminar con un cierre de campaña realmente formidable. Sí hay pues libertad de organización. Existen opciones, que es otra de las, en un momento aquí en México o incluso en Estados Unidos, simplemente no hay opciones. Los dos partidos norteamericanos en algunos momentos se parecen tanto que no es posible diferenciarlos. En este caso mexicano sí se puede diferenciar. Sí hay propuestas diferentes, proyectos diferentes, personalidades diferentes que están compitiendo por el voto. Hay una población relativamente informada. Cuando había nada más una cadena televisiva y los periódicos estaban comprados, a nivel local siguen. Hay un montón de
de estructuras compradas. A nivel nacional también, pero ya no tanto. Uh-huh. Y están los medios electrónicos independientes, y sí hay informadores independientes. Yo tengo trato con semanal con Carmen Aristegui, que vaya que sí es independiente, se la ha jugado, y eso no estaba presente hace 30 o 40 años. Entonces hay muchos elementos que posibilitan la democracia real. Está del otro lado que todavía existen las maquinarias para trampear y para comprar e inducir el voto, pero en esta ocasión todo indica que las empresas encuestadoras han jugado un papel muy importante, uh-huh, porque ponen los valladares, los límites dentro de los que se pudiera hacer el fraude. Cuando la distancia entre primero y segundo lugar es como en el 2006, uh-huh, que las propias encuestas van disminuyéndola antes del día de la elección, bueno, sí se puede manipular 4 o 5 puntos, sobre todo si el presidente de la República, como en el 2006, está abiertamente de un lado, y el Consejo Coordinador Empresarial también, etcétera, y cometen los delitos electorales que el propio tribunal aceptó que cometieron, pero que no sabía cómo castigarlos ni evaluarlos. Puede hacerse ese uso efectivo del fraude y de la compra de votos, pero ahora probablemente es tal la diferencia que no podrá llegar a neutralizar la diferencia la maquinaria que sí existe y que sí está echada a andar para interferir en la elección limpia. Entonces, sí, probablemente no sean limpias, pero son aceptablemente libres y se desarrollan con el ciudadano tiene opciones que puede ver, palpar, oír, hasta oler, diría yo, y si el voto es masivo, pues podrá finalmente en México tener una elección interesante. No es la primera, la del año 2000 tuvo más o menos las mismas características. Uh-huh. Y bueno, el resultado al final no fue el que supusieron los votantes. Está por verse si en esta ocasión, pero solo el tiempo lo dirá, uh-huh, es distinto. Pues maestro, tenemos una perspectiva totalmente amplia, un contexto que desde lo histórico en esta mañana con usted hasta el momento actual y tal vez ya hasta visoreando un poquito al futuro de lo que se aproxima para nuestro país. Le agradecemos muchísimo el atender el llamado a este medio totalmente independiente también, maestro, que lo hacemos con mucho gusto desde el desierto. Si yo no digo que no hacía ahora medios independientes. Están mezcladitos, sí, entre los independientes y los muy dependientes. Sí. Todavía hoy algunos periódicos nacionales sacan 2 páginas a pleno color sobre anuncio donde dice que hay que tener cuidado con las inundaciones y los huracanes, etcétera. Uh-huh. Pues una manera del gobierno de pagarle a estos diarios, sí, nacionales. Y lanzar mensajes totalmente, pues no sé si subliminales, pero por lo menos preocupantemente tendenciosos, sí. Sí, pero bueno, se avanza poquito a poquito, pero sí, probablemente estamos avanzando. Sí. Y en esa parte tengo un optimismo, digamos, reservado. Espero que ustedes estén también en esa. No es un optimismo idiota, uh-huh, tiene bases, pero es optimismo. Uh-huh. Y el optimismo es, al final de cuentas, una esperanza, pues ahí, que se asoma en nuestras vidas, ¿verdad? Sí, exactamente.
Seguramente. Muchísimas gracias, maestro, esta mañana. Ahí tendremos oportunidad, ya después de toda esta jornada electoral que se espera para el domingo, a ver si le llamamos. Vamos a tener la posibilidad de llamarle, y si nos atiende, para tener su punto de vista como siempre, ya sea lunes o martes, como usted se le acomode. ¿Cómo no? ¿Le parece? ¿Cómo no? Todavía no clases y sí estoy ocupado, pero a ver si coincidimos, y con mucho gusto, si puedo, con mucho gusto. Un abrazote hasta la Ciudad de México, desde acá, desde el caluroso desierto de Sonora. Híjole, y aquí si les pudiéramos pasar un poco de la lluvia de aquí, porque las inundaciones... Aquí no ha caído una gota de agua todavía. Ay, bueno, hasta en eso somos injustos. Bueno, eso es, así es nuestra naturaleza, y aquí nos tocó vivir, como diría Cristina Pacheco.